bienvenidos a la casa de Dios. Estamos en Romanos capítulo número 2, hablando de la vida eterna. Cuando hablamos de los aspectos eternos, nos toca botar un montón de argumentos que religiosamente aprendimos. Y dije aprendimos porque así fui aprendido yo también. En el hecho de que cuando venga Cristo nos vamos al cielo, decía, y allá estaremos con Él para siempre. Entonces dice aquí en Romanos lo que hemos tomado nosotros como base, que hemos ido estudiando, y ahorita nos hemos detenido ahí por los dos aspectos que aparecen, que habla de vida eterna y habla de un juicio, de una condenación, habla de un castigo que ha de venir. Entonces dice en el versículo 7 del capítulo 2, que es donde hemos estado, dice, vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra, y dice inmortalidad. Entonces hemos estado hablando acerca del tribunal de Cristo, porque ese es uno de los eventos a los que vamos, de los que no hemos hablado regularmente o los conocemos por tradición, pero no nos hemos detenido a hablar de él, el tribunal de Cristo. Eso es lo primero a lo que vamos, decíamos, como cristianos. No es que nos lleva el Señor y estaremos con Él para siempre, como dice la Escritura, pero hay más información que bíblicamente nosotros debemos de entender, que no solo se trata de ir, sino a qué vamos a ir. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos al cielo? No es porque nosotros sepamos, porque hay un manual, no, basado en lo que la Escritura nos dice. Y nos basamos en que hay una esperanza. Primero es eso, decíamos, es una esperanza que tenemos, es una confianza de que hay algo a lo que vamos. Y vamos a gozar de la vida eterna, decíamos. Sí, no habrá sufrimiento. Llegan las preguntas que el otro día hablábamos con unos maestros, de pronto salió la plática, de esas pláticas que se vuelven un poco largas, pues, y uno no quisiera pararlas, acerca de si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer, a saber si vamos a saber quiénes somos, dice, y empezamos a platicar del tema, porque uno entra en curiosidad de qué es lo que va a pasar en la eternidad. Entonces decimos que vamos a un tribunal, vamos a un juicio que se nos hace a nosotros como cristianos, para recibir, dice el apóstol Pablo, según hayamos hecho, recibir recompensa, según hayamos hecho en este cuerpo, dice, sea bueno o malo, de lo que hayamos hecho, recibir recompensa. A eso vamos, es lo primero. No es que nos van a poner en el cielo y vaya, bendito Dios, aquí estamos ya, se acabó la historia. No, pero vamos a aún rendir cuentas de lo que hemos hecho acá, como aquella parábola de los talentos. A rendir cuentas. A un Dios que encargó a nosotros aspectos interesantes de la vida cristiana, y de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a ir a dar cuenta de qué hemos hecho con su evangelio, ya no solo como vida práctica, sino a quienes más le hemos hablado de él. ¿A cuántas personas le hemos hablado de Jesucristo? A nosotros nos enseñaron, y le digo porque yo entré hubo como 3 años, que yo entré en una carrera maratónica por números, por cantidades de ganar almas. Todos los sábados, por 3 años, me alargaría diciendo que hubo 2 sábados nada más que no asistí. Punto de la 42. Y si no nos íbamos más arriba, pero de ahí buscábamos los que venían ya para abajo. Y así estábamos los sábados. Y cada vez que terminábamos al final la jornada, hacíamos las cuentas y andaban entre 400 a 600 personas que les regalábamos trataditos, que decíamos, hicieron la oración, porque nos pedían el tratado. Y yo decía, si es que aquí vamos, ahí vamos. Cada sábado hacíamos eso. Ahora imaginen el número en 3 años. ¿Cuántas coronas? Dice uno. Ya le voy a explicar eso. Que nos enseñaron que entre más almas, más coronas, dice. Lo que sí se nos va a pasar cuenta, hermano, no, si le digo, se nos va a pasar la cuenta de qué hemos hecho con el evangelio de Jesucristo. ¿A cuántas personas vamos a saber qué hiciste con el evangelio? Si en verdad nosotros echamos mano de esa tarea, de ese trabajo tan lindo que es hablarle a otra persona de Cristo. Y como le digo,
Nos enseñaron eso, ¿verdad? Las cantidades. Yo trato con los alumnos de evangelismo y yo siempre les digo, no se preocupen por 15, por 20, por 30, preocúpense por la persona que les va a escuchar, que reciba el mensaje de Jesús. Entonces, mientras estamos en esta vida, uno de los trabajos que realizamos es hablar de Jesucristo. Y entonces hoy vamos a hablar de la corona de regocijo. La corona de regocijo, la que nosotros consideramos se le otorga a quienes hablan de Jesús con otras personas. Vaya por favor, ahora sí salgamos de Romanos, que solo tomamos la base para recordar o refrescarnos. Primera de Tesalonicenses. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, versículo 19. La corona de regocijo. Primera de Tesalonicenses, lo tenemos, capítulo 2, 19. Mire, dice la palabra de Dios. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? Dice Pablo, mire. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Oremos. Señor, damos gracias por este momento. Le damos gracias por permitirnos el reunirnos para hablar de su palabra. Pedimos, Señor, que tome el control total y nos guíe al conocimiento de la verdad. Yo renuncio al deseo del hombre y de la carne de hablar y le cedo todo el espacio para que sea su Espíritu Santo hablando a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La iglesia de Tesalonicenses tenía un problema. No era un problema que nosotros podamos considerar, gracias hermano, que nosotros podamos considerar de conducta. De hecho, Tesalonicenses era una iglesia bastante, quizás dócil, digámosla, amigable a la vida cristiana, pero sí con problemas doctrinales. Sí tenía serios problemas doctrinales en el aspecto de la resurrección o la venida de Jesús. Entonces el apóstol Pablo va a tratar de corregir esos aspectos y uno de ellos es acá en esto que toca y de pronto nace o sale esa expresión de corona acerca de la vida eterna. Cosa que quizás muchos de nosotros hemos escuchado y hemos predicado y hemos creído, pero no terminamos de amarrar. Entonces les habla de una corona. Ya hemos dicho en otras ocasiones, la corona no es aquel instrumento físico que vamos a recibir. Es la forma como se entiende un galardón que usted recibe. Si hoy en estos tiempos nosotros consideráramos la figura de una corona o un premio por hacer algo, podríamos decir incluso una medalla o una estrellita que le ponen, ¿verdad? Algo que le identifique como un galardón o algo que usted recibe un premio. Entonces él dice en el versículo 19, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La iglesia de Tesalonicenses, el grupo de hermanos que estaban en el camino del Señor, quienes habían dejado de servir a los ídolos, dice ahí en el capítulo 1, que se habían convertido para servir al único Dios verdadero, ellos, dice Pablo, ustedes son mi corona, les dice. Y le dice en el versículo 19, esperanza o gozo o corona de que yo me pueda gloriar, dice, la corona eran ellos. Y no por el hecho del cariño, del afecto, sino por haberse convertido al Evangelio. Ellos representaban ese galardón, esa recompensa en el reino de los cielos. Esa esperanza del apóstol Pablo de gloriarse en algo. ¿Cuál es la razón por la cual te sentís orgulloso en lo que te glorias? Pues la iglesia de Tesalónica, si lo queremos decir así. Y quiero aclarar, y no es que aquí, si ponemos el ejemplo, ustedes sean esa corona que su servidor va a recibir allá. Vamos a llegar a ver una corona que es una corona específica a los que predicamos, como el caso de un pastor, hay una corona especial.
Pero esta corona yo no puedo atribuírmela como el apóstol Pablo dice de los de Tesalónica, porque no fui yo quien lo llevó a los pies de Cristo usted, no fui yo el que le evangelizó. No quiero que confundamos el hecho de que por eso las iglesias nos trabajamos y que haya más personas, sí, pero lo lindo fuera que aquí se convirtieran. Esa es una corona. Ahí estamos hablando de la corona. Usted y yo, los que estamos aquí, sí, yo aspiro a una corona porque hay otra que dice la palabra que se da a los que apacientan la grey, y esa es la otra corona. Eso es lo otro lindo, que vienen más personas, tal vez han conocido a Cristo en otras instancias y se vienen y se congregan con nosotros y nos dan el privilegio a nosotros de pastorearle. Pero esta corona, a esta iglesia se le decía porque Pablo les había llevado el evangelio y él los había y conducido al evangelio de Jesucristo. Había llevado la noticia de salvación y en el mensaje del apóstol Pablo ellos habían recibido a Jesucristo. Entonces por eso les dice a ellos, ustedes son mi corona. Entonces esta corona nosotros la entendemos como aquel que conduce a alguien a Jesucristo. Ahora hagamos cuentas nosotros aquí. ¿Cuántas personas han llegado a Jesucristo? Gracias al tiempo que usted les dedicó en hablarle del Señor. Y probablemente alguien diga, si yo hago números, como le decía ahorita, haciendo vagos números, pongamos un número, digamos que usted le habló a unas 1000 personas, hasta el día de hoy usted le ha hablado a 1000 personas de Jesús. Y uno dice, son 1000 coronas que tengo. No, hombre, son varias recompensas. A cada rato van a decir, fulano de tal, ya voy otra vez por la que ganaste en el mercado, por la que ganaste en el pasaje, por la que ganaste. Y uno dice, se imagina, ¿verdad? En cantidad, en números. Pero fíjese que algo que quiero esta noche dejar en su corazón, no es un objetivo de números, sino un objetivo de calidad. Porque no se trata de números. Es decir, coronas no recibimos, o corona no se recibe por el número de personas a las que usted alcanza. No enseña eso la Biblia. Somos nosotros los que ponemos parámetros. ¿A cuántas personas les habló? A tantas. ¿Cuántas personas les habló? A tantas. Eso dice uno. ¿Y cuántas personas recibieron a Cristo? Una. No puede ser, dice uno. Está en pecado, hermano. Yo tenía un amigo que servíamos en el ministerio. Y cuando nos íbamos a los buses, en cuestiones, quizás, no sé, digamos los ministeriales, porque nosotros teníamos un ministerio y el ministerio salía los domingos. Yo salía los días sábados con los que querían acompañarme y al final solo éramos 2 los que íbamos siempre. Entonces, en el ministerio, en la iglesia, cuando no se iba a los buses, que no llegaba el encargado o algo, nos íbamos entonces a ganar almas a pie. Andábamos ganando almas. Y cuando me tocaba con este amigo, él era de los que decía, no, es que no me puedo ir en cero, no me puedo ir en cero. Y le había hablado a un montón de personas. Pero él decía, no me voy a ir en cero. Y hasta que decía él, ahí está, ya tengo una. Decía. No, pero le voy a apuntar a una más. Y así andaba, ¿eh? Y así entramos todos. Le digo, yo entré en una desesperación por números, que si era posible yo hacía más buses, hacíamos hasta 7 vueltas. Llegábamos los días feriados como 24 y 31, los días festivos. Y hermano, mire, yo recuerdo que era cuando más yo ganaba almas, me iba hasta el mediodía y ganando almas los días que había más aglomeración de personas. Y nosotros terminábamos y hacíamos números. ¿Cuántas? Y recuerdo que una vez fueron como 700 que reportamos. Solo su servidor, el otro reportaba más. Y yo decía, eso, 700. No sé dónde voy a poner tantas coronas cuando me las den allá. Decía, pero 700 tengo ya. Y si nos ponemos a hacer los números, uy, hermano, no se asuste y dice, no, ¿cuántas almas has ganado hoy? Y usted, unas 100, ay Dios, 100, me las ganaba en 2 horas, yo las tenía a las 100. Nos enseñaron a números. Yo quiero que usted vea que lo que Pablo dice y se jacta de la corona, de lo cual se gloría, no son números, sino es un evangelio predicado. Es un mensaje anunciado, el cual la iglesia entendía.
Todos iban saliendo de Judea y iban hablando de Jesucristo. Y hablaban a quien le pasara, ¿verdad? A quien venía le hablaban de Jesucristo. Porque quiero que vea, por favor, el capítulo 15 de Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Quiero que vea el propósito o el compromiso que usted y yo hemos adquirido. En la parábola de la oveja perdida, cuando viene Jesucristo y comienza a narrarla, comienza a describirla, hace una mención aquí interesante y es a lo que tenemos que apuntar y aquí nos vamos a detener. Mire, dice el versículo 7, ¿lo tenemos? Evangelio de Lucas 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por cuántos, hermanos? Por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Aquí está el tema. Muchos quizás hasta nos vamos a sentir así como que un poco desilusionados. Yo fíjense que después digo, al menos se predicó la palabra, ¿verdad? Pero por mucho tiempo yo anduve diciéndole, siempre les decía yo, ¿cuántas almas vos? Tantas, no, yo, pero no voy, vete por aquí por 5, pues no. Te invito a que vayamos los sábados, les decía. Y quizás nos desilusionemos porque tenemos una mente estadística. Pero la corona se recibe, o el gozo está, o el trabajo se realiza con un pecador. Pero no un pecador, ojo, que aquí está lo interesante de la corona, pero no un pecador que repitió la oración. Seamos cuidadosos con el texto, no con un pecador que hizo la oración y uno lo anota y dice, gané 5 almas. ¿Por qué la ganó? Porque hicieron la oración conmigo. Ahí está, corona. No. Primero dice que es uno. Por un pecador ya hay gozo en el cielo. Pero ¿cuál es el gozo que causa ese pecador en el cielo? Que se arrepintió. Y ahí está la corona, que se arrepintió. La iglesia de Tesalonicenses se había convertido de los ídolos al Dios vivo. Ahí está la corona. Su corona y mi corona no es porque hablamos a 100,000 personas. Se cumple o se consuma cuando la persona a la cual usted le habla se convierte. Ah, dice uno, ¿cuántas conversiones? Porque hasta ahí hemos mal utilizado los términos. ¿Cuántas conversiones? Dicen. No hay conversiones. Las conversiones hasta el día de hoy, usted y yo seguimos en conversión. ¿O usted y yo ya no pecamos? Usted y yo todavía estamos en conversión. Y muchos en desconversión, vea, van al revés. Pero la conversión no es cuando se le habló y hizo la oración, ya se convirtió, dicen. Ah, ya se convirtió, sí. Ya ahora le pertenece a Cristo. Eso es distinto, pero la conversión es el trabajo que hasta el día de hoy tenemos. La corona es por el arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, y fue usted el instrumento que Dios utilizó para que eso sucediera. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas de las personas que en un bus me escucharon predicar habrán buscado de Dios? Y ahí está, ahora mi preocupación es porque aunque sea uno, ¿verdad? Uno de esos miles, vea que uno puede hacer números, uno se haya arrepentido. Ay, vaya bendito Dios, ya llevé el gozo al cielo. Entonces está hecho el trabajo. Pero si no hay arrepentimiento, lo que estamos haciendo es predicar el evangelio. Que eso es bueno, está bien, no es que esté mal, pues. Pero mi trabajo, porque este es un trabajo, debe de ser que aquella persona que me recibe el mensaje, que hace una oración, que yo le pueda discipular para que su vida cristiana crezca como debe de ser. Nosotros estamos en una actividad a futuro con
con el seminario vamos a ir a un lugar a evangelizar y le digo yo a los hermanos, ¿cuál va a ser nuestro trabajo al llegar a esta iglesia a evangelizar? Que las personas que nosotros evangelicemos puedan quedar aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios y creciendo en la palabra de Dios. Porque de lo contrario solo somos quienes esparcen el mensaje, que está bueno, le digo, que está bien, que usted y yo lo hagamos. Pero el trabajo no está completo, sino hasta que aquella persona ha sido discipulada en el camino de Cristo. No es que la persona hace la oración y entonces estamos hechos, dice. ¿Cuántas personas han hecho la oración y no ha pasado nada en su vida? ¿Cuántas personas nos encontramos en la calle que no nos reciben la oración porque ya la hicieron, pero si usted les pregunta si se congregan o pertenecen a alguna iglesia, nos dicen que no? Entonces no ha pasado nada. Y la iglesia se conformó a eso nada más. La iglesia se estancó a ese punto. Y a veces nosotros entramos en discusión con algunos pastores o maestros, ¿verdad? Por el tema porque les digo yo, es que demasiado nos enfrascamos, les digo yo, en números, en estadísticos y esto. Y entonces, ¿cómo es que estamos tan grandes? Pues es que muchos de los que están aquí no quiere decir que sean cristianos. No, si atribuirle a una persona que esté en una iglesia ser cristiano porque está en una iglesia no lo es. No, sí, mire, creyentes probablemente vea muchos, pero de ahí los otros somos simpatizantes. No, es que yo voy con los evangélicos, a mí me caen mal aquellos, yo comparto lo que dicen los evangélicos. Y sí, somos simpatizantes, pero creyentes, es decir, personas convertidas, no, y ahí está el problema de este punto, fíjese. Que al final el que está evangelizando, el que está yendo, no le interesa lo que haga o deje de hacer la persona, simple y sencillamente haga la oración y ya, ahí estamos hechos. Y hemos metido hasta frases que han salido del mundo, como aquella que decimos, ¿verdad? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y esa frase ni siquiera tiene que ver con la Biblia. Pero la logramos tener y la metimos al evangelismo para que las personas sin compromiso hicieran una oración. Y ya usted tiene su corona. No, yo gran corona que me van a dar, dice. Tremenda corona porque yo sí he predicado la palabra de Dios. Está bien, no está mal eso. La corona consiste en llevar a alguien al conocimiento de Dios. Y el conocimiento es una relación personal, una relación íntima con Dios. Ese es conocimiento. Y ese conocimiento o esa relación no puede ser si no hay arrepentimiento. La persona tiene que ir a un arrepentimiento, tiene que haber una conversión. Ahí está la corona. No es porque usted anunció y yo anuncié, no. No son cantidades, un pecador y hay gozo en el cielo. Pero ¿cuál es el gozo? Que se arrepintió, que cambió de dirección, que dejó lo que estaba haciendo para seguir a Cristo, que entregó su vida pecaminosa al Señor para llevar la vida que Él quiere que llevemos. Ese es el arrepentimiento, esa es la corona, el gozo que dice Pablo, que tiene en Tesalonicenses. Ustedes son mi corona, le dice, mi corona de regocijo, mi corona de gozo, de alegría, de saber que ustedes han venido a Cristo. Esa va a ser la alegría. Y aquí le pongo el paréntesis, y eso es donde entra el tema de discusión. Aquí es donde entra la idea de que la corona allá no es una recompensa monetaria o física, sino un gozo, una alegría de que usted llega allá y ve las personas a las que usted les habló de Cristo también gozando de la eternidad. Qué corona, ¿verdad? Qué recompensa. Qué alegría, dice uno. Y ahí es donde empieza aquella, no, tenemos que hablarle de Jesús. No, mire, yo para evitar los problemas, ahí lo dejo. Hay que ver, cada quien con su fe. Se nos va a pasar cuentas, hermano. Esta recompensa se nos va a preguntar. Y la corona de regocijo tendrá que pesarse por cuántas veces usted pudo haber insistido, pudo haber llevado el mensaje a esa persona. Que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice. Y oiga, subráyelo si quiere. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. No, mire, ya hizo la oración. Si lo único es que no deja de ir, perdón, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo con mucho respeto, pero no deja de ir a misa, pero ya recibió a Cristo. Eso es lo importante. Lo único que siempre, fíjese que no se le quita lo de María, lo de esto. Bien complicado el tema, porque nos hemos conformado a la oración. El gozo se produce cuando un pecador se arrepiente, y el arrepentimiento es una conversión, es un cambio de vida, no puede. Y aquí me encanta porque dice para servir. Ya no solamente era alguien que había creído, sino que ya estaban como esclavos también de Jesucristo, para servir al Dios vivo. Ya no servían a los ídolos como antes, los de Tesalonicenses, ahora le servían a Dios. Dejaron de hacer lo que hacían por seguir a Jesucristo. Y ese es el verdadero sentido de un evangelismo. Poder llevar a una persona al pleno conocimiento de que su vida no puede seguir siendo la misma y debe de seguir solo a Cristo. Yo le he contado la vez que llegué a una casa de oración y en la cabeza cabal tenía un Sagrado Corazón. Y a una casa de oración llegué. Es que aquí es un problema porque, fulanito cree en eso, pero no es malo si es el corazón de Jesús. Y una gran imagen ahí. Yo cuando hice el culto, bendije a todos ahí en la casa de oración. Sí, es que así estamos. Entonces dice, pero no importa porque creen en Jesús ellos. Y uno se pone a pensar, vea, está bueno, entonces con que digan que creen, aunque hagan lo que hagan. Y lo mismo es con los demás, vea. No, mire, ella cree en Jesús y lo único que le cuesta bastante porque su estilo de vida, vea, un poquito le cuesta, pero cree en Jesús. Ella ya hizo la oración. No, ella, gracias a Dios, ya hizo la oración. Y hizo la oración y su vida nada que ver con Cristo. Cuando un pecador se arrepiente, y el arrepentimiento es conversión. No es que no nos van a dar una recompensa solo porque sí, hermano. Hay cosas que nosotros debemos de entender. Hablarles a otras personas de Cristo, contar las maravillas del Señor, es parte natural. Pero el trabajo de llevar a otra persona al conocimiento y que se quede y que sirva incluso, porque fíjense que nosotros enseñamos eso. El objetivo no es a una persona llevarle el evangelio y dejarla, sino traerla y hacerla que crezca, que suba de nivel espiritual al punto que quede sirviendo como nosotros o mejor que nosotros. Y se lo voy a poner de ejemplo. Yo, cuando llegué a la iglesia, en el caso del tabernáculo, porque nosotros íbamos al Príncipe de Paz, pero ahí no nos enseñaban, son iglesias drásticas, ¿vea? Y usted hace bien, gracias a Dios, ¿vea? Y si hace mal, fuego le toca. Son drásticas, ¿vea? Así nos iban, y uno con miedo creció. Cuando yo llegué al tabernáculo, llegué por un amigo. Él me invitó. Y los dos íbamos. Y yo me iba con él, salíamos de entrenar, nos íbamos con él, íbamos a los cultos, y a mí me gustaba la iglesia. Y ahí vivíamos, vea, como jóvenes, vea, llevábamos, a veces, yo les cuento a veces a los hermanos, vea, que me acuerdo cuando nos sacaban, nos llegaban a regañar las diaconisas ahí, porque estábamos comiendo adentro, hermano, era un delito. Y ahí escondidas nosotros comiendo ahí, y comenzamos a vivir los dos ahí, igualito el evangelio. No hace mucho tiempo ya, siendo pastor, me lo he encontrado, yo siempre lo tengo a él en redes y todo. Y donde me vio, me abrazó y se puso a llorar. Y me dijo, mírame a mí y mírate a vos, man. Y me dice, que viendo estaba bien tomado. Y me dice, no es posible, me dijo yo. Imagínate, yo te llevé a la iglesia, me dice. Y ahora vos sos pastor y yo no soy nada, me dice. Ahora yo me pongo a pensar, él ahora, gracias a Dios, las etapas que pasamos, ¿verdad? Él no las pasó bien, las pruebas, está congregando y todo. Pero yo digo, pero por lo menos tendrá ese regocijo de que pudo conducirme a una conversión. Porque yo le digo, hermano, si uno llega hasta cierta vida, vea, cuando crece en el evangelio, en el caso mío, a veces me dicen, cuéntenos su testimonio de cómo llegó a los pies de Cristo. Y yo, ay Dios,
Sí, yo, no, es que como aquellos que se paraban aquí, no sé si te acordarás, si lo habrá escuchado, que no, que yo fui, que no, que no, y yo decía, oh, qué bonito ese testimonio, Dios es poderoso. Y en usted, no, yo, mi abuelita, mi mamá, vea fútbol, que yo me divertía y todo, y no había nada, y todo, quítenlo, pongan otro más interesante, ¿va? Sí, yo me acuerdo que fui a un convivio de jóvenes, de la iglesia nos mandaron a varios jóvenes y fuimos. Y entonces andaba averiguando el pastor que nos estaba cuidando y dijo, a ver, de aquí, ¿quiénes quieren contar su testimonio de cómo llegaron a los pies de Cristo? Y todos así, ¿va? Y yo ya sabía, ¿va? Entonces, y vos no lo querés contar. Y yo, es que yo nací en el Evangelio. Y no hay, ¿qué interesante tenés en la vida? Y yo, que me caí una vez y me golpeé bien duro. Y otro, dicen, pues, ¿qué testimonio dice uno? Si creció en el Evangelio. Pero pleno conocimiento de la voluntad de Dios, hasta que yo ya estaba más o menos como de 16 años, no, como 15, 16 años, empecé a tener yo el pleno conocimiento. Y necesitaba un Salvador. Y me empezó aquello de querer y buscar de Dios. Hubo alguien que me llevó, que me estuvo llevando. Llegué al nivel de él, de conocer la iglesia, de estar en la iglesia, de estar en el ambiente, aprender y todo, y de crecer, y quedé sirviendo ya. Servíamos y él dejó de servir, yo seguí. Y hasta que le digo, nos volvemos a encontrar y me dice él, vos llegaste más allá. Imagina qué lindo fuera que cada persona que usted le habla de Cristo lo pueda llevar a su nivel espiritual, a su misma actividad cristiana y lo haga crecer más todavía. Eso es lo que pasó con Tesalonicenses. Mire, yo me acuerdo que le hablé a 3 personas, pero si las vuelvo a ver, creo que las vuelvo a evangelizar porque no me acuerdo. Y eso es lamentablemente lo que nosotros hemos hecho. Una señora me dijo un día, mire, yo a usted creo que lo he visto, me dijo. Y yo me le quedé viendo y yo creo que también, la mentira va. Y me dice, ya que usted predicaba en los buses, me dice. Y yo, sí, ya se decía yo, usted andaba con otro muchacho que no sé qué, y empezamos a hablar. Y le digo yo, ¿y usted está yendo a la iglesia? No, me dice, no. Pero bien me acuerdo, fíjese, porque cuando usted se subió, usted predicó, y cabalito me dijo, yo ese día necesitaba, y yo, bendito Dios. Pero ¿por qué no se congrega? Porque hasta ella no me gusta. Ahí está el trabajo. Es decir, que esta persona llegue al conocimiento. Y hoy se enseña que hay otro método que no es nuevo, pero que necesitamos nosotros ponerlo en práctica. Y es el de discipular. Como parte de esta corona, de esta recompensa a la que aspiramos, se debe de discipular. Y eso es lo que fuimos mandados. Entonces, no es cantidad, hermano. La corona no consiste en cantidad, que pese, ¿verdad? ¿Cuántas traes? Tantas. Va, pues sí, la mereces. No es cantidad, es calidad lo que usted entregue. Y la recompensa es suya. Preocúpese por hacer las cosas bien. Porque dice, leíamos allá en Corintios, en el capítulo 3 de la primera carta, que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, van a ser probadas. Si nosotros nuestros materiales de oro, de plata, de heno, hojarasca, madera, ahí va a ser todo probado. Es decir, que cuando lleguemos allá y usted venga, y como usted fue un evangelista, ¿verdad? Y de los duros, ¿verdad? Porque usted de a montón le caían, y usted cuántas, tantas y tantas y tantas, pero allá va a decir, vamos a ver, ¿cuántas decís? 500, pasen las 500, si se queman, dice, ahí habremos de sacar la conclusión que el material que se tuvo fue sencillo. Si no se quema es porque fue oro o fue plata. Entonces la recompensa está dada. Entonces no es cantidad. Piense que debe de ser calidad. A usted le pueden vender una pelota así y le dicen que es oro. Pero ¿y qué tal solo está pintada y por dentro es pura madera? Tírela al fuego. Vaya y pruébela. De nada sirve que sea grandote o llamativo o aquello, si cuando se prueba se quema. Ese es el tema del evangelismo. El tema del evangelismo es calidad, no es cantidad. Y para ello nosotros tenemos que tomar, como debe de ser, como la Escritura lo indica, el discipular. Vea por favor Mateo 28.
El Evangelio de Mateo en el capítulo 28. No es que los otros llamados que hacen los evangelios, en el caso de Marcos, por ejemplo, que habla de ir y predicar del Evangelio a toda criatura, no es que ese no estén correctos, así es. Pero es que Mateo incluye la palabra o el término a seguir. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, ¿lo tenemos? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19, por tanto, id, ¿y qué dice, hermano? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el evangelismo. Ir y hacer discípulos. Que quien yo lleve o a quien yo lleve el evangelio pueda ser enseñado en todas las cosas que Él a mí me ha mandado hacer. Ahí, hermano y hermana, el evangelio ya no es cantidad. Ahí es calidad. Si usted sale a evangelizar, por ejemplo, si se va con los hermanos a ex cárcel de mujeres, y usted lleva el concepto de que voy a ir a discipular a alguien, sepa que solo es una persona. Porque nadie quiere. ¿Qué es lo que le dicen a uno cuando uno invita a la iglesia? Ay, vaya, está bueno, pero que no me vayan a decir que reciba. Ay, no quieren. No es popular. No quieren. Usted le llega a hablar a alguien de la palabra de Dios, lo primero que quieren evitar es un compromiso. Vaya usted y busque en la palabra de Dios un escenario, una ocasión en la que se llevó el evangelio y el evangelio no incluye un compromiso. El evangelio sí tiene compromiso, hermano. Y nosotros lo vimos ahí, acerca de los mandamientos. Los mandamientos, y dice Juan, y no son gravosos, allá en el capítulo 5 de la primera de Juan. Acerca de la corona de vida, es para los que aman a Dios. Y el amar a Dios, dice Juan, es guardar sus mandamientos. Y como nosotros crecimos o creímos, como nos enseñaron que en la gracia ya no hay ley, sí, es que la ley de Moisés en cuestión a los sacrificios ya no existe, hermano. Y no, Jesucristo vino a dar el sacrificio perfecto y final, ya no hay más sacrificios. Ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer para que obtengamos el favor de Dios, ya lo obtuvimos a través de Jesucristo. Pero los mandamientos como tal que nos rigen a nosotros en un comportamiento o una conducta que nos conducen a agradar a Dios, si esos ahí están, si esa es la forma de vida que usted y yo tenemos que tener, ese es el ABC que tiene que conocer el Hijo de Dios, pues. Sí está regulado todo. No dejó de existir. La voluntad de Dios está en sus mandamientos, hermano. ¿Usted quiere saber qué es lo que a Dios no le agrada? Vaya a los mandamientos. Y usted se va a dar cuenta de lo que a Dios no le agrada. Vaya a buscar en los mandamientos lo que Dios quiere que usted hagamos. Ahí está escrito, ahí lo dice Él. Entonces la vida cristiana es un compromiso. Hablar de Jesucristo es hablar del compromiso que se adquiere con Él. No le hablamos de que usted se vaya a comprometer. No se preocupe. Mire, solo queremos que haga una oración. Y así invitamos a la gente a recibir a Cristo. Y le digo, está bien, ahí deje, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema, así lo hicimos, no se sienta mal, que desperdició su tiempo. No. Puede que sí, pero no se sienta mal por eso. Así que yo ahí hago números y digo yo, 3 años ahí gritando en los buses. Bueno, digo yo, ¿sabe cuál es mi consuelo? ¿Verdad? Bueno, por lo menos prediqué. Así como aquí, ¿verdad? Que tanto tiempo y no cambiamos, pero por lo menos prediqué, ¿verdad? Yo digo que prediqué, hermano, ya de ahí, si se dan los brutos, Señor, tú sabes, ¿verdad? Así digo yo de los buses, por lo menos se predicó. Que no se hayan convertido. Es frustrante, ¿verdad? Que uno predique y no se conviertan. En el evangelismo, ¿verdad? Aquí pues ya uno dice, hay que seguir machacando. Pero el evangelio no es una oración de fe. Pero ahí lo dice la gente, Romanos 10:9, que si confesar es sí. Y el término confesar es vivir abiertamente o confesar públicamente que Jesús es mi Señor. No es hacer una oración.
Porque le dice uno, repita conmigo, Señor Jesús, Señor, y ahí estaba repitiendo la oración. Es más, el contexto de Romanos está en una plaza, es decir, vayan allá y exhiban enfrente de todos que ustedes son seguidores de Jesús. Esa es la vida cristiana. El confesar es vivir abiertamente como hijos de Dios. Que su vida y que mi vida refleje mi fe en Cristo. Ahí apunta el Evangelio. Desde ahí le digo, no se nos bloquea todo, ¿verdad? Porque dicen, no, pero así entonces, ¿cómo? No se puede, así no se puede. Bendito sea Dios, que tal vez a usted y a mí nos evangelizaron de una forma pasajera y no nos dieron nunca un discipulado. Y quizás nunca trabajaron en nosotros el crecimiento. Tal vez, digo. Porque quienes lo reciben en la calle yo veo difícil que tengan un seguimiento. Pero para los que lo recibimos en una iglesia, para los que llegamos a una iglesia y en la iglesia decidimos seguir a Cristo, el discipulado se sigue llevando cuando se sigue congregando la persona. En la misma convivencia de culto a culto, aprendiendo la palabra de Dios. No por medio de una oración. No, la oración está bien, ya se identificó, dijo que sí, creyó en el mensaje, ok. Pero dice el mandato, id y haced discípulos. ¿Y cómo? En el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Esa es la manera de crecer. No son las cantidades, le dije, es la calidad. Y por más almas que usted diga haber ganado, si la calidad no es comparable, allá se va a saber. Yo estoy esperando realmente, fíjese, el día que lleguemos al tribunal de Cristo, con algo de miedito le diré, hermano, por todas las cosas que ahí iban a decir, mira, y te acordás, con pena, yo sí, hermanos, ay, disculpen, pero es cierto, sí, Señor, tiene razón. Pero tengo la curiosidad de llegar allá y que vayan los de la corona de regocijo, miren los que hablaron de, venga, vamos a ajustar cuentas, y que usted llegue ahí, va, y hijo, los de las almas, estamos ahorita con las almas, sí, yo también. No, hijo, aquí no aparece, vaya por allá, pero ya lo vamos a llamar a usted por sus dulces. No le van a dar nada. Imagina, hermano, que y no hay corona de regocijo. A nadie discipuló. A nadie. En vez de discipular, desdiscipulamos, ¿verdad? Alejamos a la gente de la iglesia. Alejamos a la gente de Cristo. En vez de ganarlas, las perdemos. ¿Usted cree que no se nos va a pasar cuentas por las vidas que desconvertimos nosotros? Porque ahí dice, hermano, enseñándoles. Y sabe usted que la palabra o la forma de que entiende enseñar la escritura es modelándolo. Modelándoles, si lo queremos traducir de una forma más práctica, modelándoles que guarden todos los mandamientos. Que lo aprendan de nosotros. Me vas a ver cómo lo hago yo y después lo vas a hacer tú. Esa es la idea. Enseñándolo. Allá vamos a llegar a ver cuántas personas realmente fueron discipuladas por nosotros. No son los números. Y ahí ya se volvió difícil, ¿verdad? Yo sí sé, hermano, conozco, sí, hay hermanos que se dedican a llevar personas a las iglesias. Y ese es el trabajo, hermano, realmente ese es el trabajo. Mire, es que a mí me cuesta por esto y lo otro, y hay personas que se dedican y llevan a la iglesia a las personas. Esas son las que llevan corona, los que llevaron a alguien a la iglesia y se quedaron en la iglesia y crecieron en la iglesia y viven como cristianos, pero no se apartan, viven como cristianos. No que no pecan, no que no cometen errores, no, eso dejémoslo de lado. Pero están en la iglesia y crecieron en la iglesia y tienen una vida con Cristo. Ok. Yo conozco de hermanos y hermanas que así lo hacen y excelente el trabajo. Que no pierden oportunidades para invitar a alguien y lo llevan a la iglesia. E invierten para llevar a la iglesia. No tienen ningún problema. Y entonces, y ese es su afán. Y andan llamando, y andan viendo, y vas a ir conmigo, y te vas a venir conmigo. Y esto, y ahí andan buscando a las personas para llevarlos a la iglesia. Nosotros hasta tenemos aquí estos himnarios para regalar. Ya ni dieron el anuncio. Ya perdieron la esperanza los hermanos. Porque nadie trae invitado. Y hermano, está bien, usted no quiere traer, está bien.
Pero piensa que vamos a llegar allá. Y va a decir, vea, y nos van a decir los que nos pasen la cuenta, hasta te estaban ofreciendo un himnario, fíjate, que lo podías haber vendido en $2. Va a pensar en eso también, va, y no lo querés, vos vendelo. Y ni así, dicen. Fíjense que eso es cierto. Nosotros en el penal, cuando llevábamos la Biblia, yo le decía a los hermanos, no las vayan a cambiar porque la gente las cambia. Porque quieren obtener algo y alguien anda buscando, mira, te la cambio por una camisa. Es cierto, pasa. Y claro, uno entiende las necesidades. Ahora piense usted, va, el himnario le puede estar costando, no sé, $2.50, $3, digamos. Y aquí se le regala por traer una persona, que al final la recompensa va a ser para usted. Que cuando llegue allá no crea que vamos a ir mitad y mitad, como algunos dicen cuando andan ganando almas. Yo le predico y ella le hace la oración y vamos mitad y mitad. ¿Cómo que mitad y mitad? Yo en los buses decía a los hermanos, vaya, yo voy a predicar y vos orale, dice, vaya, me dice. Y después decía yo, no, porque de 200 la mitad, no, me decía yo, la voy a hacer todo, no, yo, cada quien a la... ¿Cómo que mitad y mitad, hermano? Que nos dividimos el alma, ¿verdad? Y le van a dar de la mitad para abajo a él y la mitad para arriba a mí porque nos dividimos el alma. No hay tal cosa. Cuando usted llega ya va a ver el score, el récord y ver la calidad, discipulaste. No le va a decir, hicieron la oración, le van a decir, discipulaste y se convirtieron, qué bueno. 3 personas discipulaste y se convirtieron. Tu recompensa es el gozo. Ahí están, se salvaron. Alegría, están con nosotros, vencieron. Y lo que quieran, no sé, como nosotros no lo podemos determinar. Lo que sí le puedo decir que el apóstol Pablo dice, ¿cuál es mi corona? ¿Cuál es mi gozo? No son ustedes, les dice Pablo. Porque les estaba diciendo, porque se convirtieron para servir a Cristo. La calidad. Ese es, en términos de iglesia, esa es una de las cosas que el líder desea, ¿verdad? Que la iglesia crezca y que a la larga digan, no hombre, los que van ahí, no hombre, mis respetos, cómo cambia la persona. Eso alegra, hermano. Yo me acuerdo las veces que venía el pastor Celedón, las primeras veces, una vez dijo, aquí huele al Espíritu Santo, dijo. Y yo, viéndome, pues sí, porque dije yo, pues sí, yo sé que, ¿verdad? Pero yo sentí que se siente la presencia. Qué bueno, dije. Después ya no dijo nada. Después que ya venía, ya como que ya se le había pasado el olor. Pero mi hermano no se siente contento. Y sabe que algo que me alegra, y eso sí, bueno, él es muy especial. Que cuando él va a otras iglesias me dice, yo siempre hablo de ustedes, me dijo. Hablo de Vistalago. ¿Bien o mal? Le digo yo. Bien, me dice. Y les cuento que yo, de todas las iglesias que conozco, solo ustedes los he visto que antes de servir se reúnen a hacer un devocional. ¿No? Y que yo los he visto a ustedes que cada mes se reúnen con los servidores y usted los capacita. ¿No? Porque antes así era, si usted se acuerda. Y yo me quedaba pensando, digo, qué bueno que hablan de cosas productivas. Qué bueno, ¿verdad? Ese es el objetivo, ese es el gozo de uno. Yo en mi mente estaba pensando y decía yo, gracias a Dios que hasta ahí nos ha visto, ¿verdad? Y que no está en las otras etapas, pero que nos ha visto las buenas cosas. Uno se siente satisfecho. Ese gozo, esa es una corona. Ese es un premio, esa es una recompensa. Que se diga, vea, que se hable. No sé cuando ustedes, sus hijos, le han dicho algo bueno, vea. Y, fulanito es su hijo así. Ay, tan lindo, que nombre, lo felicito por este muchachito que tiene. Yo no, que bien galán se siente, ¿va? Es la recompensa. Si a usted no le dicen, vea, y es todo lo contrario, ahí entienda lo que estamos hablando. Es una recompensa. Yo cuando me dicen, mire, usted es el papá de Rogelio, y yo, depende, ¿verdad? Yo, sí. Vaya. Mire, bien inquieto, ¿verdad? Yo, sí, un poquito inquieto, Leo, pero es buena gente. Sí, se ve, mire, fulano, y él va a la iglesia, sí. Es algo malilla el hermano, ¿verdad?
Sí, pero bien al fondo él es buena gente. Ya dice la gente. Qué feo el concepto, ¿verdad? Qué feo el concepto. Entonces, para que tengamos la idea clara, es eso. Por eso dice, id y hacer discípulos. Enséñenles a vivir como cristianos. Y ese es el mandato que tenemos. No piense que voy a reclamar una recompensa porque la gente hizo oraciones de fe, como las hemos llamado. No. Eso está bien que se haga y lo vamos a seguir haciendo hasta que Cristo lo permita y venga. Pero las recompensas son por conversiones, por arrepentimiento. El gozo es cuando un pecador se arrepiente. Calidad, es por calidad, porque va a ser probada la obra. Ya le digo, va a ser probada. A donde usted anduvo evangelismo, va a ser probada. El otro día nos fuimos a meter con los jóvenes, los de escuela de evangelismo, los llevamos, a ellos siempre se llevan a una práctica. Y se llevaron, así como una vez vinieron aquí, se llevan a otras iglesias. Y donde nos llevaron a una iglesia, no, hermano, no grande, callejones. Sí, pudo haber ido al desierto, a hablarle al último. Y no está mal, está bien que se haga. Pero cuando hablamos de recompensas, para que entendamos que nuestro trabajo debe de ser de calidad, es ir a hacer discípulos, enseñándoles a que guarden los mandamientos que a nosotros se nos enseñaron. Es otra de las coronas. Si usted se fija, todas las coronas que hemos hablado tienen una implicación. No son así nomás. No solo son porque canté, porque leí, porque aplaudí, porque hice, porque hablé, porque no. Todas tienen un nivel de dificultad. Recompensa, hermano, ¿cómo va a creer que se la van a solo porque sí? No crea que en las dinámicas que aquí se hacen a los hermanos con los regalitos que al final quieren que todos lleven premio. Y pasan todos a concursar y todos ahí. Y aplausos para el número 1 y todos. Aplausos para el número 2 y todos aplaudiendo. Y al final de los 3, démosle a los 3, pues pobrecitos que se llevan los 3. Y todos van con. Allá, no creo que va a ser así. Aplausos para el pastor y todos ahí. Allá, hayan o no hayan aplausos, la recompensa es probada si la merece o no la merece. En el cielo, hermano. No es que no hay nada que hacer, es que desde ya usted comienza a hacer tesoro en el cielo. Amén.